¿Sabían que cada átomo de carbono en sus cuerpos, el oxígeno que respiran, el calcio en sus huesos y el hierro en su sangre fueron forjados en el corazón de estrellas colosales o en los cataclismos más violentos del universo? Es un hecho asombroso que la existencia misma de los elementos pesados, aquellos más allá del hidrógeno y el helio, se debe a un proceso cósmico extraordinario conocido como nucleosíntesis estelar. Este es el relato de cómo los ladrillos fundamentales de la vida y de todo lo que nos rodea llegaron a existir, una historia que nos conecta íntimamente con el ciclo de vida y muerte de las estrellas. Desde los albores del universo, las condiciones para la creación de elementos eran extremadamente limitadas. Aproximadamente 14.000 millones de años atrás, el Big Bang, la gran explosión primordial, dio origen a todo el espacio, el tiempo y la energía. En los primeros instantes, la materia estaba increíblemente densa y caliente, una sopa de partículas subatómicas que no permitiría la formación de nada complejo. Sin embargo, en los primeros 3 a 20 minutos después del Big Bang, mientras el universo se expandía y se enfriaba rápidamente, se dio la primera ronda de nucleosíntesis, la llamada nucleosíntesis primordial o del Big Bang. Durante este breve pero crucial periodo, la temperatura bajó lo suficiente, a aproximadamente 1000 millones de grados Celsius, para que los protones y neutrones primordiales pudieran fusionarse. Los protones y neutrones se combinaron para formar los primeros núcleos atómicos. Principalmente se creó hidrógeno, en su forma más común el protio, que es simplemente un protón. Luego, mediante la fusión de un protón y un neutrón, se formó el deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno. A su vez, el deuterio se fusionó con otro protón para producir helio 3 y este, a su vez, con otro núcleo de deuterio o helio 3 para formar helio 4. También se generaron trazas muy pequeñas de litio 7 y berilio 7. La producción de elementos más pesados que el litio era imposible en ese momento. El universo se enfrió demasiado rápido y además existía un cuello de botella fundamental. No hay ningún núcleo estable con 5 o con 8 nucleones, lo que impedía la formación de carbono u otros elementos más grandes a partir de la fusión de helio 4. Por lo tanto, el cosmos inicial estaba compuesto por aproximadamente 75% de hidrógeno, 24% de helio y un insignificante 1% de litio. Era un universo simple y monótono en su composición. La verdadera diversidad química de nuestro universo no comenzó hasta el nacimiento de las primeras estrellas. Cientos de millones de años después del Big Bang, las vastas nubes de hidrógeno y helio primordiales, bajo la influencia de la gravedad, comenzaron a colapsar sobre sí mismas. A medida que estas nubes se contraían, la presión y la temperatura en sus centros aumentaron de manera exponencial. Cuando la temperatura en el núcleo de estas protoestrellas alcanzó aproximadamente 10 millones de grados Celsius, la energía cinética de los núcleos atómicos se volvió lo suficientemente alta como para superar la repulsión electrostática entre sus cargas positivas. Los núcleos comenzaron a fusionarse, liberando una cantidad colosal de energía y marcando el nacimiento de una estrella. Este fue el comienzo de la nucleosíntesis estelar. En estrellas de masa similar o menor a la de nuestro Sol, la principal vía para la fusión de hidrógeno en helio es la cadena protón-protón. Este proceso consta de varias etapas. En la primera, 2 protones se fusionan para formar un núcleo de deuterio, liberando un positrón y un neutrino. En la segunda etapa, el deuterio se combina con otro protón para formar un núcleo de helio 3, liberando un fotón de alta energía, un rayo gamma. Finalmente, en la tercera etapa, 2 núcleos de helio 3 se fusionan para producir un núcleo de helio 4, el isótopo más común del helio, liberando 2 protones que pueden ser reutilizados en el ciclo. Este proceso es increíblemente eficiente y es la razón por la que estrellas como el Sol brillan durante miles de millones de años. Por ejemplo, nuestro Sol ha estado transformando aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo durante los últimos 4.500 millones de años y tiene suficiente combustible para otros 5 millones de años más. En estrellas más masivas que nuestro Sol, la fusión de hidrógeno en helio se produce principalmente a través de un ciclo diferente, el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno o ciclo CNO.
Este ciclo es mucho más eficiente a temperaturas superiores a los 17 millones de grados Celsius, condiciones que se encuentran en los núcleos de estrellas con masas superiores a aproximadamente 1,5 masas solares. En estrellas más masivas que nuestro Sol, la fusión de hidrógeno en helio se produce principalmente a través de un ciclo diferente, el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno o ciclo CNO. Este ciclo es mucho más eficiente a temperaturas superiores a los 17 millones de grados Celsius, condiciones que se encuentran en los núcleos de estrellas con masas superiores a aproximadamente 1,5 masas solares. A diferencia de la cadena protón-protón, el ciclo CNO utiliza núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno como catalizadores. Estos elementos no son consumidos en el proceso, actúan como intermediarios en una serie compleja de reacciones que al final también convierten 4 núcleos de hidrógeno en uno de helio 4, liberando energía. La existencia de carbono, nitrógeno y oxígeno en estas estrellas más masivas es clave, lo que subraya que estas estrellas deben ser de al menos la segunda generación cósmica, habiéndose formado a partir de material ya enriquecido por estrellas anteriores. La nucleosíntesis estelar en las etapas de secuencia principal, ya sea por la cadena protón-protón o el ciclo CNO, tiene un límite fundamental: solo puede fusionar hidrógeno en helio. Sin embargo, a medida que las estrellas envejecen y agotan el hidrógeno en sus núcleos, comienzan una nueva fase de su vida estelar, donde se vuelven capaces de forjar elementos más pesados. Cuando una estrella de masa baja o intermedia, como nuestro Sol, agota el hidrógeno en su núcleo, este se contrae y se calienta. Las capas externas de la estrella se expanden enormemente y la estrella se convierte en una gigante roja. En este punto, la temperatura del núcleo alcanza aproximadamente 100 millones de grados Celsius, lo que permite que el helio 4 comience a fusionarse en un proceso conocido como la triple alfa. El proceso triple alfa es fascinante. 3 núcleos de helio 4, también conocidos como partículas alfa, se fusionan para formar un solo núcleo de carbono 12. Esta reacción es crucial, ya que el carbono es el elemento base para toda la química orgánica y, por ende, para la vida tal como la conocemos. Una vez que se forma el carbono 12, otras reacciones nucleares pueden tener lugar. Por ejemplo, la fusión de un núcleo de carbono 12 con otro de helio 4 puede producir oxígeno 16, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y vital para la respiración. Estas reacciones de quema de helio son la principal fuente de carbono y oxígeno en el universo. Visualicen esta alquimia cósmica. El helio, inerte en la Tierra, se convierte en los bloques constructores de la vida dentro de hornos estelares a temperaturas incomprensibles. Más allá de la formación de carbono y oxígeno, las estrellas de masa intermedia que evolucionan hacia la rama asintótica de las gigantes o estrellas AGB también contribuyen a la nucleosíntesis de elementos pesados a través de un proceso llamado captura lenta de neutrones o proceso S. En el interior de estas estrellas, que son estrellas que han agotado el helio en su núcleo y están quemando helio y hidrógeno en capas alrededor de este, se producen flujos de neutrones a través de reacciones secundarias. Estos neutrones son capturados por núcleos atómicos existentes de forma lenta. Esto significa que un núcleo puede capturar 1 o 2 neutrones, y si el nuevo isótopo es inestable, tiene tiempo de decaer por desintegración beta, transformando un neutrón en un protón y, por lo tanto, transmutando el elemento antes de que se capture otro neutrón. El proceso S es responsable de la creación de aproximadamente la mitad de los elementos más pesados que el hierro, subiendo en la tabla periódica hasta elementos como el bismuto. Ejemplos de elementos producidos por el proceso S incluyen el estroncio, el bario y el tecnecio. El tecnecio es particularmente interesante porque es un elemento radiactivo con una vida media relativamente corta, lo que significa que su presencia en las atmósferas de las estrellas AGB es una prueba directa de que la nucleosíntesis está ocurriendo activamente en su interior. Estas estrellas AGB expulsan sus capas externas al espacio en forma de nebulosas planetarias, enriqueciendo el medio interestelar con estos elementos recién forjados. Este material reciclado se convierte en el cimiento para la formación de futuras generaciones de estrellas y planetas.
Pero la verdadera fábrica de los elementos más pesados del universo reside en las estrellas masivas, aquellas con una masa inicial de al menos 8 veces la de nuestro Sol. Estas estrellas tienen una vida mucho más corta y dramática que las estrellas de baja masa. Una vez que agotan el hidrógeno en su núcleo, queman helio para formar carbono y oxígeno, al igual que las estrellas más pequeñas. Sin embargo, debido a sus mayores masas y por lo tanto a sus mayores presiones gravitacionales en el núcleo, la temperatura y la densidad continúan aumentando. Esto les permite encender etapas de fusión de elementos progresivamente más pesados en un proceso de cebolla, con diferentes capas quemando diferentes combustibles. Después de la quema de helio, el carbono en el núcleo de estas estrellas masivas comienza a fusionarse a temperaturas de aproximadamente 600 millones de grados Celsius, formando elementos como el neón, el sodio y el magnesio. Cuando el carbono se agota, la estrella se contrae aún más y el neón se enciende a aproximadamente 1200 millones de grados Celsius, produciendo oxígeno y magnesio. A continuación, el oxígeno comienza a fusionarse a aproximadamente 1500 millones de grados Celsius, dando lugar a elementos como el silicio, el fósforo y el azufre. Finalmente, la etapa de quema de silicio ocurre a temperaturas superiores a los 2500 millones de grados Celsius. En esta etapa, el silicio se fusiona para producir una serie de elementos cada vez más pesados, culminando en la formación de hierro 56. La formación de hierro 56 es un punto de inflexión crítico y el fin de la nucleosíntesis que libera energía en el interior estelar. El hierro 56 es el núcleo atómico más estable en la naturaleza. Esto significa que para fusionar núcleos de hierro en elementos más pesados se requiere energía en lugar de liberarla. Es una reacción endotérmica. Cuando el núcleo de una estrella masiva se convierte predominantemente en hierro, ya no puede generar la presión térmica necesaria para contrarrestar la inmensa fuerza de la gravedad. La fusión se detiene bruscamente. Sin la presión hacia afuera de las reacciones de fusión, el núcleo de hierro de la estrella comienza a colapsar sobre sí mismo a una velocidad asombrosa, aproximadamente 70.000 kilómetros por segundo, un cuarto de la velocidad de la luz. En cuestión de milisegundos, el núcleo se comprime hasta alcanzar densidades inimaginables, superando la densidad de un núcleo atómico. En este punto, los protones y los electrones son forzados a combinarse para formar neutrones, liberando una ráfaga masiva de neutrinos. El colapso se detiene abruptamente cuando el núcleo alcanza una densidad similar a la de un núcleo atómico, la de una estrella de neutrones, y rebota, enviando una onda de choque hacia afuera a través de las capas externas de la estrella. Esta onda de choque es el catalizador de uno de los eventos más energéticos del universo, la supernova de colapso de núcleo. A medida que la onda de choque atraviesa las capas estelares externas, las calienta a temperaturas extremas, desencadenando una segunda fase de nucleosíntesis, la nucleosíntesis explosiva. Durante esta fase, que dura solo unos pocos segundos después del rebote del núcleo, se producen rápidamente una gran cantidad de elementos, desde el silicio hasta el níquel, así como una porción de elementos más pesados. Esta es la principal fuente de muchos elementos importantes en la tabla periódica, como el calcio y el azufre, que son fundamentales para la biología. Además de la nucleosíntesis explosiva, las supernovas y más recientemente se ha descubierto que las fusiones de estrellas de neutrones son el escenario principal para el proceso de captura rápida de neutrones o proceso R. A diferencia del proceso S, que es lento y permite la desintegración beta entre capturas de neutrones, el proceso R ocurre en entornos donde hay una densidad de neutrones tan abrumadoramente alta que los núcleos pueden absorber muchos neutrones en una fracción de segundo antes de que tengan tiempo de decaer. Esto crea núcleos atómicos extremadamente pesados y ricos en neutrones. Estos núcleos, una vez que el flujo de neutrones disminuye, decaen rápidamente a través de una serie de desintegraciones beta, transformando sus neutrones en protones y produciendo así los elementos más pesados de la tabla periódica. El proceso R es la fuente principal del oro, la plata, el platino y todos los elementos más pesados que el hierro, incluyendo los radioactivos como el uranio y el plutonio. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron si las supernovas eran la única fuente de estos elementos o si existían otros eventos aún más extremos.
La respuesta a esta pregunta llegó con una observación histórica, el evento GW 170817. En agosto de 2017, los observatorios de ondas gravitacionales LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa detectaron una señal de ondas gravitacionales proveniente de la colisión de dos estrellas de neutrones. Por primera vez se detectó simultáneamente una señal electromagnética asociada, una explosión de rayos gamma de corta duración y un resplandor visible, una kilonova. La kilonova, el resultado de la fusión de estas dos estrellas de neutrones, proporcionó la evidencia definitiva. El análisis espectral de la luz de este evento reveló la presencia inequívoca de elementos de proceso R recién formados. Se estima que este único evento produjo una masa de oro equivalente a varios cientos de veces la masa de la Tierra y una cantidad aún mayor de otros elementos pesados. Este descubrimiento confirmó que las fusiones de estrellas de neutrones son una fuente principal y quizás la dominante de los elementos más pesados del universo. Es una confirmación monumental de nuestra comprensión de la nucleosíntesis y de cómo los elementos más preciosos, como el oro que adorna joyas o se usa en tecnología, tienen un origen tan violento y distante. Más allá de las estrellas, existen otros procesos que contribuyen a las abundancias elementales, aunque en menor medida. Uno de ellos es la espalación por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, principalmente protones y núcleos de helio, que viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz. Cuando estos rayos cósmicos chocan con núcleos atómicos más pesados en el medio interestelar, como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno, pueden romperlos en fragmentos más pequeños. Este proceso de fragmentación es la fuente principal de algunos elementos ligeros que no se producen eficientemente en la nucleosíntesis del Big Bang ni en el interior de las estrellas. Los elementos que se forman principalmente por espalación de rayos cósmicos son el litio, el berilio y el boro. Estos elementos son particularmente interesantes porque sus abundancias en el universo son mucho mayores de lo que se esperaría solo de la nucleosíntesis primordial o estelar. El litio 7 sí se produce en el Big Bang, pero el litio 6, el berilio y el boro se forman casi exclusivamente por este bombardeo cósmico. Así, incluso las partículas más energéticas del universo contribuyen a la diversidad química. Otro tipo de evento cósmico que contribuye significativamente a la producción de ciertos elementos es la supernova de tipo 1A. A diferencia de las supernovas de colapso de núcleo, las supernovas de tipo 1A no son el resultado del colapso de una estrella masiva. En cambio, ocurren en sistemas binarios donde una enana blanca, el remanente estelar de una estrella de masa baja o intermedia, extrae material de una estrella compañera. A medida que la enana blanca acumula masa, su densidad y temperatura aumentan hasta que supera un límite crítico, conocido como el límite de Chandrasekhar, que es aproximadamente 1,4 masas solares. Cuando la enana blanca supera este límite, una reacción de fusión descontrolada de carbono y oxígeno se enciende en su interior, lo que lleva a una explosión termonuclear gigantesca que desintegra completamente la enana blanca. Estas explosiones son increíblemente brillantes y se utilizan como candelas estándar para medir distancias cósmicas. La nucleosíntesis explosiva en estas supernovas de tipo 1A es una fuente importante de elementos del grupo del hierro, como el níquel, el silicio, el azufre y, lo más importante, una gran cantidad de hierro. Se estima que estas supernovas son responsables de la producción de una porción significativa del hierro en nuestra galaxia. La comprensión de la nucleosíntesis estelar es fundamental para entender de dónde venimos. Cada elemento más pesado que el helio en el universo ha sido reciclado a través de una o más generaciones de estrellas. Las estrellas nacen de nubes de gas y polvo, brillan, fusionan elementos en sus núcleos y luego mueren, dispersando su material enriquecido de vuelta al medio interestelar. De este material enriquecido nacen nuevas estrellas y, crucialmente, se forman planetas. Nuestro propio sistema solar, que se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, surgió de una nebulosa enriquecida con los productos de incontables supernovas y estrellas AGB anteriores. La Tierra, un planeta rocoso, está compuesta en gran parte por silicio, hierro, oxígeno, magnesio y otros elementos pesados, todos forjados en el interior de estrellas o en sus explosiones terminales. Y nosotros, los seres humanos, somos verdaderamente hijos de las estrellas.
El carbono en nuestras moléculas orgánicas, el oxígeno que conforma la mayoría de nuestra masa corporal, el nitrógeno en nuestro ácido desoxirribonucleico, el fósforo en nuestros huesos y el hierro que transporta oxígeno en nuestra sangre, todos estos elementos vitales fueron sintetizados en los hornos estelares o en los cataclismos cósmicos que dieron origen a los elementos pesados. La evidencia de esta asombrosa historia cósmica se encuentra en la luz misma de las estrellas y las galaxias. A través de la espectroscopía, la técnica de analizar la luz dispersa en sus longitudes de onda constituyentes, los astrónomos pueden identificar las huellas dactilares únicas de cada elemento. Cada elemento absorbe o emite luz en longitudes de onda específicas, como un código de barras cósmico. Al estudiar los espectros de las estrellas, las nebulosas y las galaxias, podemos determinar su composición química y, por lo tanto, reconstruir la historia de la nucleosíntesis a lo largo del tiempo cósmico. Por ejemplo, las estrellas más antiguas del universo, conocidas como estrellas de población 2, tienen una metalicidad, es decir, una abundancia de elementos más pesados que el helio, muy baja. Esto es consistente con la idea de que se formaron a partir del gas primordial, casi exclusivamente hidrógeno y helio. Las estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, que son de población 1, tienen una metalicidad mucho más alta, ya que se formaron a partir de gas que ya había sido enriquecido por generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y dispersaron sus elementos forjados. Las abundancias observadas de los elementos en el universo, desde el hidrógeno hasta el uranio, coinciden notablemente con las predicciones de los modelos de nucleosíntesis, validando esta teoría fundamental de la astrofísica. En resumen, la nucleosíntesis estelar es la saga épica de cómo el universo, a partir de unos pocos elementos primordiales, se convirtió en el cosmos químicamente rico y diverso que conocemos. Es la historia de cómo los elementos que nos componen, desde los ladrillos básicos de la vida hasta los metales preciosos más codiciados, fueron creados en el ardiente abrazo de estrellas, en las explosiones cataclísmicas de supernovas o en la violenta danza de las fusiones de estrellas de neutrones. Somos, literalmente, una colección de átomos que alguna vez fueron parte de estrellas distantes, un testimonio viviente de la alquimia cósmica. Exploradores, esta historia es la historia de todos nosotros. Si este viaje a través de las forjas cósmicas les ha maravillado tanto como a mí, les invito a que se suscriban a nuestro canal para seguir descubriendo los misterios del universo. Denle un me gusta a este video si encontraron fascinante la historia de los elementos, dejen un comentario con sus reflexiones o preguntas sobre este tema y compartan este conocimiento con aquellos a quienes les interese la ciencia y nuestro lugar en el cosmos.